Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Por qué no todos me saludaron? Hola, Bastián. Solamente me había saludado la Rachel, la Yafka, el Seba y el Tandif porque lo obligo, porque si no se queda calladito durmiendo. Hola, Bárbara. ¿Y los demás? No están. Bastián Manrique sí. Ya, los demás yo no los cuento hasta que no hablen, no saluden, no se presenten. Yo no los cuento como asistencia. Así que solamente hay 6 personas. Hola Diego, ¿cómo está? Hola Bastián Quiladrán, ¿cómo está? Hola Camilo, tantos años. No lo puedo creer, Matías Guzmán me está saludando. Esto es... Ya, con esto me doy por pagada. Está listo, pasó de curso. Ya. Chiquillos, vamos al tiro con la clase. Hoy día tenemos nuestra última clase de contenido propiamente tal, porque de aquí en adelante, nuestra próxima clase, que va a ser la semana subsiguiente, ya vamos a empezar a revisar el tema del portafolio. Así que esta clase va a estar con harta información, ¿ya? Harta información para su último registro de clase. ¿Queda claro? Ya. Harto ánimo entonces, porque estamos terminando al fin. Ya. Es nuestra clase número 12 y se llama El impacto de la Segunda Guerra Mundial. Profesora Camila Subicueta. Vamos. Esta es la estructura de la clase. En el inicio vamos a repasar contenidos de la clase anterior, como siempre. Luego vamos a repasar el objetivo y luego les voy a contar una historia de guerra. En el desarrollo vamos a ver las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver en específico la bomba nuclear, 2 videos al respecto. El holocausto con 2 videos al respecto y luego el mundo bipolar, que también trae un video pero que lo vamos a ver en la etapa de cierre para terminar con una sola pregunta de encuesta. ¿Ya? Está fácil la clase, con harto material, con harto recurso audiovisual, así que tienen que participar y poner atención. ¿Ya? ¿Se entendió la estructura de la clase? ¿Sí o no? ¿O la explico de nuevo? Si no me dicen, yo la explico de nuevo. ¿Quién llegó y no me saludó? Carolina. ¿Quién más? El Albert. La Verónica. Ahí están, ya. Hola, hola. Ahí estaríamos. Y la Vero, Vero, tu saludo, estoy esperándolo. Ahí está. Ya. Contenido de la clase anterior. Hola, Vero. ¿Qué vimos, Verónica? Mala suerte. Verónica, Lumán. ¿Qué vimos en la clase anterior? Mencióneme cualquier elemento, contenido o actividad que vimos en la clase anterior. Verónica, Lumán. Solo la Vero. Le voy a dar hasta 3 de oportunidad. Vero a la 1. Vero a las 2. Puede ser cualquier cosa, incluso el video, algún video que se acuerde que vimos la clase pasada y tiene ahí un torpedo, una clave, una pista en la diapositiva. Vero, ¿qué vimos la clase pasada? Cualquier cosa de la clase pasada. Vero a la 1. Vero a las 2. Y Vero a las... Esto le afecta a su nota de participación, chiquillos. Su nota de proceso. Es parte de la evaluación. Ya, Vero a las 3. Al agua. Siguiente persona elegida al azar. Bastián Quilodrán. Bastián, ¿qué cosa vimos en la clase pasada? Cualquiera de las que aparecen aquí en estas diapositivas. Bastián Quilodrán a la 1. Bastián Quilodrán a las 2. Se van a ir varios al agua, parece. Bastián Quilodrán a las 3. Ya, al agua. Siguiente persona. Estoy poniendo 2. ¿Quién puede ser? Ahí está Bastián, po. Ya, Manríquez. Ya, pues Bastián, dime entonces, antes que el Manríquez, ¿qué cosa vimos en la clase pasada? Cualquiera de las que aparecen aquí, que te acuerdes.
Incluso te puedes equivocar. Se ve súper chico. Ya acuérdate. ¿Qué estábamos viendo? O tu cuaderno, pues, Bastián, o tu registro de clase, no sé. Debe tener algo en alguna parte. Mientras tanto, Bastián Manrique también puede aportar. Bastián Manrique, ¿qué cosa vimos la clase pasada? ¿O qué tema estamos viendo? Por último, ya así como en el extremo de no saber, ¿qué cosa estamos viendo en clase, en historia? Hace más de 3 clases atrás que estamos viendo este tema. Que hace calor. Ya. Ahí dio algo el Bastián Kilodram. Bien. Dice algo de la URSS. Sí. Vimos la participación de la URSS en las batallas. Bien, Bastián. Perfecto. Muy bien. Subiste tu nota de participación. Bastián Manríquez. Y después viene Camilo Osorio. Ya, los principales países de la Segunda Guerra. ¿Te acuerdas de alguno, Bastián? Así como para ponerte un 7. Ya, Estados Unidos, perfecto. Bien. Camilo Osorio. ¿Qué película les mencioné de la Segunda Guerra Mundial que podían ver? Incluso vimos algunos extractos. Camilo. Ahí está el Camilo. Y a la última persona que le voy a preguntar es a el Albert Hermosilla. No se acuerda. Camilo, ¿te acuerdas de alguna batalla? ¿Alguna etapa de la guerra? ¿Algún país que participó que no sea Estados Unidos? Nada. Camilo, pucha. Ya, ahí la Paula se metió sin que le diera permiso, nada. Llegó y entró. Hola, Paula. Stalingrado. La batalla de Stalingrado. Ya, y me quedaría el Albert Hermosilla. Albert, ¿qué película que haya mencionado, porque mencioné caleta, y vimos algunas, sirven para ver cómo fue la Segunda Guerra Mundial? Albert Hermosilla. Hasta el último hombre. Bien, Albert, gracias. Vimos Hasta el último hombre, Bastardo sin Gloria, Jojo Rabbit, esta italiana, ¿cómo se llama? La vida es bella, 1917, aunque es de la primera, pero igual servía. Rescatando al soldado Ryan. Ya, harta, ¿cierto? Ok, ahora yo les voy a hacer un resumen. Bueno, si alguien más quiere aportar de la clase pasada, sería ideal. Ya, yo acuérdense que tomo nota de cada uno que va dando aportes a la clase. Lo que yo recuerdo de la clase, y que lo puedo ver acá, es que estuvimos revisando algunas preguntas de la clase anterior, les mencioné películas y luego vimos todas las batallas que se desarrollaron por cada etapa. Recuerden que la guerra tiene 3 etapas. La primera, que es la guerra relámpago o Blitzkrieg, en la cual habían varias batallas, pero principalmente lo importante de esa etapa es que Alemania va ganando, hasta invadir París, que es lo que más le interesaba, llegar a Francia y vengarse de los franceses que le ganaron en la guerra anterior, ¿ya? Y luego va a querer también invadir Inglaterra, pero no lo va a lograr, solo va a bombardearlo con ataque aéreo. Inglaterra va a aguantar. Incluso van a escapar muchas tropas inglesas y francesas en Dunkirk, en la playa de Dunkirk, de la que hay una película, que dan en el HBO y en el TNT de repente. Luego vimos las batallas de la segunda etapa, que se le conocía como la Guerra de Dimensión Mundial, me parece. ¿Sí? Guerra de Dimensión Mundial, en la cual entran 2 nuevos países al conflicto. Por ahí los mencionaron, Estados Unidos y la URSS. Y con el aporte de estos 2 países, la guerra va a empezar a perderla Alemania, de a poco. Luego vimos acá, esto era de... ¿por qué entra a Estados Unidos? Que era porque Japón invade Pearl Harbor, que era una base militar estadounidense, y Estados Unidos se vio obligado a entrar a la guerra a vengar a quienes murieron en ese bombardeo, en ese ataque,
iba a entrar con todo, sobre todo a combatir a Japón, porque a Estados Unidos lo que más le interesaba eran sus posesiones en las islas del Pacífico y en China. ¿Ya? Y acá vimos una parte de la batalla de Stalingrado, que fue la batalla más larga y más sangrienta de toda la guerra, en que se enfrentan alemanes contra rusos, contra soviéticos. Es la batalla en la que más mueren personas y es la batalla en la cual los rusos comienzan a ganar a Alemania y hacer retroceder las tropas de Hitler. Y la última etapa, que es la etapa de las derrotas del eje, o sea, Alemania, Japón empiezan a perder, Italia, y en la cual destacaban, bueno, a ver, aquí parece que no revisamos ninguna en específico. Tenemos las batallas del Alamein, de Filipinas, las Ardenas de Iwo Jima, en Estados Unidos empieza a ganar a Japón. La batalla de Berlín, en la cual los soviéticos llegan a la capital de Alemania y ponen la bandera comunista en el palacio de la Reichstag alemana, el palacio del Congreso. Y luego vimos un video que cuestionaba la versión oficial que se tiene de la guerra, porque todos consideran que Estados Unidos fue el que hizo que ganara la guerra a los aliados, pero en realidad las cifras dicen que es la Unión Soviética, es la URSS la que logró equilibrar la balanza en favor de los aliados, porque fue la que perdió más hombres en batalla y la que ganó más batallas. Ya, ¿se acordaron ahora que les dije todo lo que vimos en la clase pasada? Estaban bien dispersos esa clase, me acuerdo que hasta me enojé con ustedes porque no estaban poniendo mucha atención. Ya no importa. OA4, este es el objetivo que vamos a continuar viendo hoy día, que dice evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial considerando el surgimiento de Estados Unidos y la URSS como superpotencias y la pérdida de hegemonía de Europa, el inicio del proceso de descolonización en África y en Asia, los acuerdos de la Conferencia de Paz y la creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales reflejado en la ONU y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el objetivo, tiene que estar en su ¿cómo se llama? Registro de clase. Pero antes, acompáñenme a ver esta triste historia. Esto se conoce como la historia del Partido de la Muerte, en 1942. Es una historia contada con perritos. Para que sigan la página, se llama Acontecimientos históricos contados con perritos. Es muy chistoso. Ahí vamos. Partido de fútbol. Señor, ¿cómo golpeamos más la moral de los ucranianos durante nuestra ocupación? O sea, nos remontamos a la época en que Hitler comienza a ocupar Ucrania, que era una república socialista, una república parte de la Unión Soviética, de la URSS. Y estos son alemanes. ¿Se entiende, cierto? Si ganamos nos matan, pero vamos a dar lo mejor. Árbitro nazi. Vamos a ganarle a esos ucranianos flacos. Ya, entonces, como en la historia, luego de la ocupación de Ucrania, los alemanes querían demostrar su superioridad en todo ámbito, incluido el fútbol, ¿ya? Y formaron un equipo, una selección a partir de sus fuerzas armadas, y que era muy buena porque tenía obviamente a los mejores de Alemania y de Austria, y van a también, además de golpear a la sociedad ucraniana, van a tratar de golpearlo, no solo a ellos, igual a los soviéticos, a todos los lugares que invadieron, a través del fútbol. Va a estar prohibida la selección anterior que existía en el lugar, que era, se llama algo de Kiev, no sé, los futboleros ayúdenme, Dinamo de Kiev, ¿puede ser? ¿Les suena? ¿Existe todavía o no? ¿Aló? Estoy sola. Dinamo de Kiev parece. Ya, y van a formar otro equipo como de reemplazo, porque muchos de los integrantes de ese equipo fueron encarcelados, llevados a centros de exterminio, algunos fueron asesinados. Entonces se formó otro equipo que se llamaba FS Start, algo así. Y este equipo va a competir con los nazis. ¿Y cuál era la idea? Bueno, recibieron muchas presiones, eso hacían los nazis en todo caso, amenazar a todos los equipos contrarios de matarlos si es que no perdían. Ya entonces estaban como obligados, era un partido arreglado, pero ellos van a dar lo mejor de sí y van a ganarles 5-3. ¿Ya? ¿Ven? Ahí están los ucranianos y acá están los alemanes. Don Führer, perdimos. Hay que fusilar a los ucranianos. Estamos bien mensos, perdimos. Héroes. Y aquí, si usted va a Ucrania, Kiev, hay un monumento
a los héroes de este equipo de fútbol que fueron todos asesinados por haberle ganado al equipo de fútbol de los alemanes. Si quieres saber más de este tema, hay un montón de videos en YouTube e información en internet, pero es súper interesante. Hoy en día son considerados héroes nacionales. Súper picota. Bueno, los nazis mataban por deporte, así que para ellos era un pelo más. Desarrollo de la clase. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ya, aquí tienen que tomar apuntes, escribir, sacar conceptos relevantes. Vamos a ver qué efectos tuvo la Segunda Guerra. Tuvo muchos, pero vamos a tratar de establecer cuáles son más importantes. Vamos a tener que el fin de la guerra le da un triunfo a los aliados. O sea, habíamos dicho que los países aliados eran antiguamente Inglaterra, Francia, principales, ambos dos, pero también vamos a contabilizar a Estados Unidos y a la URSS. Ellos son los que triunfan por sobre las potencias del eje, que eran Alemania, Japón y Italia, que se retiró antes. Finalmente es encontrado Mussolini y es colgado en la plaza pública de Roma para exhibirlo. No se pudo hacer lo mismo con Hitler porque se suicidó en su búnker. Mucha gente, muchos nazis, muchos fascistas después huyeron. Los de más alto rango lograron huir y muchos se vinieron a América Latina, sobre todo Argentina y Chile. Lograron escapar muchos de estos criminales nazis. Otro de los efectos importantes de la guerra es la bomba atómica. Es la primera vez que se usa en una población civil una energía nuclear, que estaba en pleno proceso de desarrollo y se va a usar contra dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, y va a devastar a las poblaciones de esos lugares, pero no solo a ellos, sino que también a sus descendientes. Va a haber un efecto genético en el impacto de la bomba. También, y menos importante, yo diría, porque acá no son tantas pérdidas humanas, es la devastación en que queda Europa. Sobre todo Francia, Bélgica, Alemania también. Las ciudades más importantes de Europa van a estar en el suelo, destruidas. Va a haber que hacer una reconstrucción súper importante en la cual los países europeos no van a tener dinero para pagar esa reconstrucción y recuperar su economía. Entonces, ¿qué van a hacer? Pedir crédito. ¿A quién creen ustedes que les va a pedir crédito a los países europeos? Pregunta de prueba. No es tan difícil. Es como obvio. Bien, Rachel. Perfecto. A Estados Unidos. Estados Unidos, igual que en la Primera Guerra, se venía afilando los colmillos mientras iban ganando la guerra y sabiendo que iba a tener que prestarles plata. A Estados Unidos les conviene prestarle plata a Europa porque después les va a cobrar con intereses. ¿Cómo les va a prestar plata a Estados Unidos a los países europeos? A través de un plan llamado el Plan Marshall, que consiste en ayudas económicas a los países europeos, pero con algunas condiciones importantes. Por ejemplo, evitar el avance del comunismo, evitar que la URSS siga avanzando hacia Europa. Esa es una de las principales condiciones que pone. ¿Qué otro efecto va a tener la guerra? Bueno, Alemania, como el principal perdedor, sus tierras van a ser repartidas. Alemania se va a dividir en 4 partes. Voy a hacer aquí un cuadrado. El país completo va a ser dividido en 4 partes y esas 4 partes van a ser entregadas a las potencias ganadoras. Miren, no recuerdo bien el orden, pero me parece que era así. Acá. Creo que esto era de la URSS. Creo, no estoy segura, pero parece que era así. Estados Unidos era acá. O acá arriba. Bueno, la cosa es que aquí, por ejemplo, Inglaterra y acá abajo Francia, ¿ya? Que son los 4 países ganadores en el fondo. Se reparten el territorio. No es que ahora eso deje de ser Alemania y pase a ser Inglaterra, Francia. No, sigue siendo Alemania, pero se les pone de presidente, entre comillas, a un inglés, a un francés, a un norteamericano y a un soviético. ¿Se entiende? Es como que le ocupan el país.
y lo ordenan y desarman, arman y desarman lo que quieren. Pero además, la capital de Alemania, que estaba aquí en la parte soviética, ¿cómo se llama la capital de Alemania? ¿La conocen? Chiquillos. La capital alemana. ¿Cómo se llama? Berlín. Bien, Sebastián, bien, Cristina. Berlín también va a ser dividido en dos partes. Una parte acá occidental y una parte oriental. Es decir, la parte occidental va a estar administrada por Estados Unidos principalmente y la parte oriental por la Unión Soviética, que además es dueña de todo el resto de esa parte. Al final, ¿qué va a pasar? Que Alemania va a empezar a dividirse solo en dos partes. Una parte roja, comunista, soviética, y una parte capitalista o estadounidense. Por eso se van a crear dos países nuevos, la República Federal Alemana, que va a estar acá, y la República Democrática Alemana, y Berlín, la ciudad que va a tener una parte occidental, una parte capitalista y una parte comunista, va a ser dividido a su vez con un muro que va a separar ambas partes, que es el muro de Berlín. ¿Habían escuchado del muro de Berlín? Que va a caer recién en 1989. ¿Habían escuchado del muro de Berlín o no? ¿Sí? Ya. Eso es un efecto directo de la Segunda Guerra Mundial. Esa división. Alemania va a ser mitad comunista, mitad capitalista. Y Berlín también va a ser mitad comunista y mitad capitalista. Ya. ¿Qué más va a provocar? Bueno, cuando termina la guerra, el mundo recién se viene a enterar de un secreto que se habían guardado los nazis. Y que era que habían hecho campos de concentración, de trabajo forzado, de tortura y de asesinato con población judía mayoritariamente, pero también con otros grupos de personas a los cuales los tenían encerrados ahí hace varios años. Ya se van a reabrir las puertas de esos lugares. ¿Se acuerdan cuando ustedes vimos, parece, La vida es bella? ¿Se acuerdan que al final los alemanes escapan porque estaban llegando las tropas gringas ahí a Italia? Ya, en esa parte se dan cuenta que llegan, eso estamos hablando de 1945 más o menos, llegan las tropas estadounidenses o soviéticas a abrir estos campos de concentración que ellos pensaban que eran como lugares donde se construían las armas, pero no tenían idea que estaban llenos de judíos que los habían mantenido ahí en condiciones infrahumanas. Se descubre el holocausto judío. Holocausto, como lo vamos a ver, que es un concepto que se refiere a una masacre a gran escala. Estamos hablando de millones de personas, 6 millones de personas por lo menos. 6 millones de personas en esas condiciones. Y la última y gran consecuencia de esta guerra va a ser que al terminar la guerra, el mundo es diferente. El mundo ya no está gobernado por Inglaterra y por Francia y por Alemania. No, el mundo va a estar gobernado por dos grandes potencias. Adivinen cuáles son. ¿Cuáles son las dos grandes potencias que nos deja esta Segunda Guerra Mundial? Bien, Rachel. La Rachel ya tiene un 7 por participación. Eso es para que a los demás se incentiven y participen también, aunque se equivoquen. Si el hecho de participar les da un 7 en proceso. Bien, Rachel. Estados Unidos, pero no es Rusia. Recuerda que dejó de ser Rusia después de su revolución. Ahora pasa a ser Unión Soviética o URSS. ¿Ya? Entonces, el mundo se va a dividir entre los que apoyan el capitalismo de Estados Unidos y los que apoyan el comunismo de la Unión Soviética, y va a haber un conflicto entre estas dos naciones que se va a llamar la Guerra Fría. Ya, tomaron apunte de todo esto. Puedo avanzar con el primer tema. La bomba atómica. Aquí esta es como una ilustración porque no es la foto original del impacto, pero trata de mostrar más o menos las dimensiones. No sé si se acuerdan que la otra vez en Beirut hubo una explosión que salió en la tele en una fábrica. Fue una explosión, no sé de qué lo que era la fábrica, pero alguien estaba grabando desde su departamento, por ejemplo, y justo graba la explosión y se ve como la onda expansiva. ¿La vieron? Como tapando todo de humo, así como... Ya, imagínense eso, pero por 1000. Debe haber sido algo así. Más rápido y más denso el humo. Porque esta
explota primero, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos un video sobre esto. Explota, pero primero lanza una ráfaga de viento con humo que empuja hacia la gente, las construcciones, etcétera, y luego se forma este hongo gigante de energía nuclear. La bomba va a caer en 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, y va a ser un ataque mortal, un ataque letal de Estados Unidos, y Estados Unidos después de esto queda como una potencia militar en el mundo, porque había desarrollado y además ocupado energía nuclear contra población civil. Ellos nunca se han hecho cargo de esto, nunca han pedido perdón por esto, pero la cantidad de muertos y de personas con secuelas por culpa de este ataque ha sido enorme. Vamos a ver un video, espérenme, que lo tengo acá en las notas compartidas. Un video que yo les conté la otra vez que es de una animación japonesa sobre la bomba de Nagasaki, me parece, que se llama Gen pies descalzos. Vamos a ver un pedacito, sí, que es antiguo pero es bastante útil. Muestra cómo fue el impacto en cámara lenta. ¿Ya? Si no se le reproduce bien, usted sabe que lo puede abrir desde el chat a YouTube directo. Ya. En realidad es una película completa, si se fijan dura 1 hora 23 minutos. Después él busca a su mamá. Bueno, se da cuenta que toda su familia murió. Spoilers. Pero es para que dimensionen un poco cómo habrá sido haber estado ahí. ¿Pudieron verlo, cierto? Ya. Vamos a ver, no sé si alcanzamos, un video del funcionamiento de esta energía, de esta bomba. La historia es súper triste. Sí, horrible. Horrible porque además ni siquiera tuvieron como tiempo para escapar. Después mucha gente quedó viva, pero perdió, por ejemplo, los ojos, que fue como lo primero que se derrite. Mucha gente quedó con quemaduras de 3er grado en el cuerpo, o sea, como casi los músculos expuestos. Los que sobrevivieron parecían zombies después. Eran como marchas de zombies tratando de sobrevivir. Para que vean la película, es buena. Van a tener ahí el perrito, bueno. ¿Por qué siempre tienen más compasión por los animales que por las personas? Ridículos. Ya, voy con las notas compartidas, espérenme. Y acá tengo el otro video que explica cómo funciona esto y qué impacto tuvo. Se lo iban a comer igual. No, sí, en Japón no, es en China. Ahí está el enlace del siguiente video y voy a compartirlo acá. Se nos hizo tarde, chiquillos, pero ¿se entendió el funcionamiento de las bombas atómicas? ¿Cuál es su mecanismo interno? ¿Cómo se llama ese mecanismo que usan para explotar? A ver si le pusieron atención. Fisión, bien veas. Fisión en cadena. Hoy en día se ocupan ambas, fisión y fusión nuclear, pero para pruebas básicamente. ¿Qué países tienen hoy en día armas nucleares? Solange, Carolina. Bien, Estados Unidos. ¿Qué otro país tiene? Diego. Reino Unido, sí. China, Rusia. Me faltan. Francia, bien. Corea. Una Corea. Corea del Norte. También mencionan a Pakistán. La India. Ya. Bueno, cerrando el tema, Inglaterra, sí. Reino Unido. Pasamos a otra de las consecuencias, el holocausto nazi. Acá tenemos una foto bastante cruda de los cuerpos apilados en uno de los campos de concentración. Desnutridos, en su mayoría. Y pasamos al tema del holocausto nazi, que es una matanza o genocidio cruel y sistemático de judíos, entre otras personas, perpetrados por el Estado nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En hebreo se le conoce como Shoah, que significa catástrofe. Comprende no solo el exterminio de personas judías, como les decía, sino la eliminación de toda su cultura,
también fueron llevados a estos centros de detención, tortura, trabajo forzado y asesinato personas comunistas, anarquistas, socialistas, prisioneros de guerra, homosexuales, gitanos, eslavos, testigos de Jehová, criminales comunes, republicanos españoles, discapacitados, polacos, etc. Se calcula aproximadamente en 11 millones de asesinados en los campos de concentración de este holocausto. Acá tenemos los principales campos de concentración, trabajo y exterminio en este mapa. Casi todos estuvieron ubicados en el centro de Europa, principalmente en Polonia, Ucrania, en Rumania, en Hungría, en Francia, en Bélgica también hubieron, y en Alemania. Los más importantes son, y el más grande, el más conocido es Auschwitz, Birkenau, que es el que tuvo mayor cantidad. Ya Auschwitz tenía varios campos de concentración adentro del mismo centro. Treblinka también era importante, Belzec y Dachau. Sobre Auschwitz, hoy en día es Patrimonio de la Humanidad, es un museo abierto en el cual, un campo de memoria, en el fondo, un memorial para todos los muertos de ese lugar. A la entrada de Auschwitz tiene un cartel que en alemán significa el trabajo libera, y era una manera que tenían los alemanes, sobre todo los encargados de este centro, que eran las SS, de hacer creer a los prisioneros de que iban solo a trabajar, no a ser exterminados. Y vamos a ver, no sé si alcanzamos, con esto cerramos ya, y les dejo en la clase adjunta lo que nos falta. Miren, este video, que es un extracto de la película La lista de Schindler, que muestra a un general nazi a cargo de un campo de concentración, cómo trataba a los internos, a los judíos que estaban adentro. También les tenía una escena, la escena final de la película del niño de pijama rayas, que muestra cómo exterminaban, porque no solo era matar con pistola, sino que era casi un deporte, casi una diversión el asesinato, y recurrían a formas como por ejemplo la cámara de gas. Luego vamos a ver que a partir de eso y de ese descubrimiento para la comunidad internacional se crea una iniciativa que evitara que esto volviera a pasar en la historia de la humanidad, que es la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que van a firmar la mayoría de países democráticos, y que de ahí en adelante sienta un precedente para los países de que hoy en día todos, o la gran mayoría, tiene que acatar a los derechos mínimos de las personas y por lo tanto evitar una masacre como la que ocurrió durante el Holocausto. Y luego el mundo bipolar, que era la última consecuencia, en la cual Estados Unidos y la URSS se van a repartir o se van a obligar a los demás países a que se unan a uno u a otra ideología y se van a enfrentar. Esto ya lo vamos a dejar para la última clase, pero solo esto, y ahí terminamos, ¿ya? Tenía esa pregunta. Entonces, vamos a cerrar la clase con el video de la lista de Schindler, que dura 3 minutitos. ¿Les parece? Con esto terminamos. Díganme si les parece, porque si no yo sigo de largo. 3. Ya sabía que era mucho. Me va a alcanzar. Me sirve. Ya, ahí va. Chao, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos.